¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 2 minutos de este día, martes 20 de febrero del año 2024, y estamos junto a Josefina Ríos haciendo este Hablemos en Off Festival. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú, Consuelo, cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno, me alegra. Muy bien, muy bien. Fui a ver una exposición de Yoko Ono ayer. ¿En serio? Cuéntame. Increíble. Buenísima. En la Tate. ¿Ya? Sí, yo tengo que admitir que no sabía nada de Yoko Ono y que tenía la Salvo que imagen se había así como... casado en algún momento con John Lennon. Bueno, sí, eso como que me sonaba. ¿Ya? No, pero sí. En mi total ignorancia, que era básicamente la responsable de la ruptura de los Beatles. Claro. Y que era un artista básicamente, conceptual. claro. Y que era un artista conceptual, Claro. y alguna vez había visto algo de ella. Bueno, esta es una retrospectiva ¿Ya? impresionante en la Tate Modern. Ujú. Yo creo que es la más grande que se ha hecho desde los 50 que está haciendo arte. Muchísimos años. Fascinante la exposición, porque además todo o gran parte, ella ha hecho música, hace mucha performance, ¿verdad? Hace fotografía y instalaciones, ya, fundamentalmente. Artista integral, como le llaman. Exactamente, y lo que más trabaja es, uno, el arte como idea que lo completa el espectador. Entonces, ponte tú, hay una serie de, que esto lo hizo en los 60, cuando vino a trabajar a Londres, y ahí conoció a John Lennon, porque trabajaba en Estados Unidos en general. Entonces, son muchos textos, cuadritos con unos textos escritos en japonés, abajo sobre la traducción en alemán, o sea, en alemán, digo, en inglés, y podría ser en alemán perfectamente, También. pero era en inglés. Entonces, tú lees y esa es la obra, porque en realidad la obra es la imaginación del espectador. Pero entretenido lo encuentro. Sí, increíble. Sí. Entonces tú lees y Y esa... finalmente en realidad el es arte, la obra es como tú Está percibiste en tu finalmente cabeza. esa lectura. Claro, llevado a la máxima expresión, que es lo que cada espectador se imagina en su cabeza. Claro, ¿verdad? claro. Al leer este texto, que lo que quiere es provocar una imagen. Que Pero los dice, bueno, eso raya en la literatura, quizás son como instrucciones. Eso son te medias quería preguntar, cortázar. ¿qué tipo de lecturas son? Bueno, son miles. Pero de son todo tipo, como pero- frases así citas, o son más bien resúmenes de payas. libros, o Como tus payas, José. como mis Son payas. como tus payas. Te va a hacer una, ti, Consuelo, prepárate. ¡Qué miedo, no, por favor! Bueno, y lo otro que tiene, entonces, mucho la idea de que el espectador completa la obra. Después están todos los videos como Activista por la Paz, todos las series de días que pasaba en cama, con John Lennon, ¿verdad? Los afiches por War is Over, que pusieron en diferentes partes del mundo. Y lo otro es como la interactividad. Entonces, que como te decía, que el espectador completa la obra. Entonces, están unos árboles donde uno cuelga deseos que tiene, o una sala como por la paz que uno baila raya, o uno que va clavando las instrucciones y va clavando unos clavos en un cuadro gigante. Entonces, Pero uno como que es un fascinante niño. lo encuentro. Es lo más. Es como un entretenido meme, que hay. pero a lo bestia. Te juro, es como un meme para adultos. Claro. Es fantástica la exposición, sobre todo si uno, como yo, no tenía idea tanto como de la trayectoria, o no me había expuesto a su trabajo artístico, algunas canciones, un poco, qué sé yo. Muy, muy entretenida la exposición y un hit. O sea, repleta. Yo creo que es la exposición de la temporada acá en... Y tenés que sacar en Londres. tickets con cualquier cantidad de anticipación y ese tipo de cosas. ¿O no necesariamente, no? No sé si tanto. Yo tengo como una membresía, Ya, entonces no claro, tengo que entonces, sacar el ticket, ya. pero estaba repleto, así que sí, me imagino que hay que sacar ticket con un par de días de anticipación. Ay, qué entretenido. Linda exposición, muy entretenido. Sí, muy buena. Excelente, qué buen dato. Lo voy a anotar a ver si en una para ir el fin de A ver si semana. voy el fin de semana. Si lleva a los niños.
Bueno, no, Buenísimo. pero... No, lo encuentro increíble y encuentro espectacular tener acceso y la posibilidad de ese tipo de exposiciones, de eventos. Ojalá viajen, ojalá recorran el mundo, porque Yoko Ono estuvo una vez una exposición en Chile, hace muchos años. Yo no fui, no lo reconozco, pero estuvo y fue una exposición bastante exitosa la que tuvo acá. Me imagino que, claro, no del tamaño ni la envergadura de lo que está haciendo allá, porque obviamente son otros las dimensiones, pero sí, buenísimo. Ya, pues. Son las 8:08. Se acabaron los Lexus por el momento. Habrá que ver, va a estar todo el mundo pendiente cuando cambien los autos, ¿o no? En la Corte Suprema. Sí, yo también me pregunto pero eso es una pregunta distinta. ¿Por qué a las autoridades que viven en Santiago, que van de la oficina a la casa a la oficina, hay que comprarles autos? Pero bueno, esa es otra discusión. Porque yo entiendo, si tú, por ejemplo, te dedicas a la fruta y tienes que recorrer campos. Y tienes que vender la frambuesa. Y claro, sí, también me acuerdo. Una subsecretaria. Pero que esa es la otra. Entonces, ¿tú para qué le pasas el auto a la subsecretaria? Si además no lo puede usar para que lleven los niños al colegio y pueda vender la frambuesa. O sea, lo encuentro todo encuentro curiosa la estructura, y me refería a lo de la fruta porque en esas empresas frutícolas que tienen que recorrer cientos de campos y que obviamente que el auto va a tener daño y va a tener que gastar mucha benzina, etcétera, son necesidades del trabajo, que no le dan auto, de la labor. Quizás a la gente hay funcionarios públicos que necesitarían mucho más un auto. Por supuesto. Que los que van de la oficina a su casa. Claro, exactamente. Y sobre todo autos caros, no caros. También tiene un elemento extra, pero yo creo que es una pregunta que a lo mejor uno debiera, sobre todo cuando estamos pensando en que hay que ser austero del Etado. Estado. Supongo que tiene que ver, no sé, pero me imagino que tiene que ver con las consideraciones de seguridad, con que tiene que contar la alta magistratura, etcétera, etcétera. Sí, puede ser. Me imagino. Sí. En todo caso, Lexus suspendidos. Volvió de sus vacaciones el ministro Luis Cordero y rápidamente fue a una reunión con Ricardo Blanco. ¿Ya? Que según el sitio del Poder Judicial versó, y todas las fotografías que hay, versó sobre otras materias, evidentemente, que te dijera yo... apoyo a la gestión. Una reunión de trabajo periódico. Poderes, sí. Claro, que tiene por objetivo mejorar los diversos procedimientos del sistema de justicia para entregar un mejor servicio a las personas y desarrollar un trabajo interinstitucional coordinado y eficiente. Bueno, y así. Y ese tipo así de cosas. Todos los párrafos y así todas las fotografías. Pero me llama la atención, yo creo que obviamente, aunque se junten todas las veces que se junten, esto era la instancia para decir... Ok, borrón y cuenta nueva, o por lo menos no convirtamos esto en una guerra mundial, porque la verdad es que desde el Ejecutivo hubo palabras muy duras, muchas ironías, por ejemplo, por parte del ministro Marcel, frente a la necesidad de comprarse unos autos tan caros. Pero el ministro Luis Cordero, en su estilo, dijo... las conversaciones sobre el saldo inicial de caja, que es las platas con que se iban a comprar estos autos y otras cosas, y que necesitaban la autorización final, si bien todo esto estaba conversado, la autorización final del gobierno, de la Dirección de Presupuestos, que fue la que nunca ocurrió cuando esto se filtra, ¿verdad? Claro. Entonces dice el ministro Cordero, las conversaciones del saldo inicial de caja son un tema técnico. Otra cosa distinta es la adquisición de vehículos, responsabilidad que corresponde a las entidades administrativas del Poder Judicial. Claro. Entonces, si corresponde a las entidades administrativas del Poder Judicial, ¿por qué hemos estado discutiendo de si correspondía o no comprarse los Lexus y por qué no le autorizaron las platas a tiempo y por qué esto se supo en la prensa? Si ahora el ministro Cordero dice que en realidad eso es una prerrogativa, que ellos no se meten en qué autos compran. Claro. Entonces, ¿se meten o no se meten? No, sí. No me queda muy claro. Yo creo que claro, probablemente ahí cuando se conversa, porque en el fondo los Supremos dice acá no se respetó un acuerdo de palabra, un acuerdo al que habíamos llegado, y que finalmente cuando se manda la prerrogativa no contestan, y bueno, finalmente por eso también se cae y votan en contra ahora de los Lexus.
Yo creo que fue en un momento distinto y me imagino que no hubo tanta discusión. Probablemente, según el Poder Judicial, ellos presentaron dentro de las necesidades de presupuesto que ellos necesitaban cambiar la flota de autos, etcétera. Ahora, la decisión respecto al auto, claro, les corresponde a ellos, pero claro, también tiene que haber cierto criterio, me imagino, respecto a la elección que tú estás haciendo. Y además hay un componente extra, que es que finalmente no hubo una licitación, se decide a través de una negociación directa, cuestión que también pone todo este negocio, entre comillas, todas estas decisiones en tela de juicio, porque obviamente uno dice, si voy a gastar 1.300 millones de pesos, por lo menos que sea una licitación, que haya una competencia, que busquemos... No sé, yo estoy de acuerdo contigo, solo que me llama la atención que ahora el ministro Cordero, si bien la semana pasada habló la ministra Toá, habló el ministro Marcel, habló el ministro subrogante, el señor muy duro, sí. Gajardo, no sé, decía, no, estas platas no están autorizadas, no está avisado... Sí. Y ahora resulta que el ministro Cordero dice, no, la verdad es que una cosa es el saldo inicial de caja, que es un tema técnico, ¿verdad? Pero otra es lo que hagas con esa plata y eso le corresponde al Poder Judicial determinarlo. Claro. A la corporación administrativa del Poder Judicial. Sí. Bueno, en un intento probablemente por poner paños fríos también a la situación. Sí, obviamente que sí. Claro. Sí, y por eso las fotos y el trabajo institucional y mirar y el hacia apoyo todo a la el espacio, corporación. etcétera, etcétera, y en fin. Y mientras tanto cayó el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, que es la corporación es la que administra todo el presupuesto del Poder Judicial, y que fue el encargado, ¿verdad?, de exponer, y me imagino alguien de su equipo, de ver qué autos se iban a comprar, y bueno, y si ahí hubo desprolijidad, o él se confió en que las platas iban a salir porque estaba de palabra, o fue ingenuo, él sabrá, digamos, dónde vino, cuál fue, por una parte, el error político, claro, y de no tomar la temperatura bien del agua, como decís tú, y de no seguir quizás un procedimiento que vaya más acorde a los tiempos. Pero por otro lado, pero ahí yo también creo que hay responsabilidad de los supremos, porque ahora todos se muestran sorprendidos, de bueno, pero es que esta fue la recomendación que nos hicieron, que claro, está mejor y nosotros la hallamos buena. Nosotros la hallamos estupendo. Sí. Y nadie se preguntó, o muy pocos se preguntaron, todos menos dos, ¿verdad? Y bueno, y habían varios que no estaban, había un par que estaba. Pero igual una gran mayoría. Sí, era una gran mayoría. Y si uno pudiese decir de todo el espectro de distintas carismas, por decirlo de alguna manera, carismas políticos, visiones, etcétera, fue bastante transversal, el apoyo a la medida. Entonces a nadie le pareció raro, o el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el señor Guzmán, que además llevaba desde el 2012, ¿verdad?, trabajando en el Poder Judicial, primero como Contralor Interno, después director suplente de la Corporación, y desde el 2015 está como titular, ¿ya? O sea, me imagino que es alguien que lleva muchos años haciendo bien su trabajo, y que se equivoca en esto ahora por excesiva... Sí, es que confianza. Sería bueno que se explique eso en algún minuto. Pero yo creo que también han cambiado las cosas. Probablemente Ricardo Guzmán tuvo que tomar este tipo de decisiones con anterioridad. O sea, si lleva desde 2003, 2012 en el cargo, obviamente no es primera vez que tiene que tomar este tipo de decisiones. Pero yo creo que también han ido cambiando los estándares de probidad en el país y la forma en cómo se hacen las cosas y cómo se gastan los fondos, los recursos públicos finalmente. Y yo creo que en ese sentido probablemente lo que pasó con el caso Fundaciones y otros escándalos que han habido, han afinado y han hecho más estrictos los criterios. Y obviamente la forma en cómo se tomaban decisiones en el pasado no es la forma en cómo se deben tomar hoy. Y yo creo que probablemente eso es lo que le termina pegando al señor Ricardo Guzmán, y por eso los Supremos en algún momento, y esa es la reacción que esgrimen, es que hubo una pérdida de confianza. De todas maneras, hoy se votan porque tiene que haber un quórum especial para aceptarle la renuncia, aunque él dice que es indeclinable. Es un tema formal finalmente nomás. 8:16. 52 países, Consuelo, van a alegar hoy día ante la Corte de La Haya por las audiencias sobre Israel. Este es una presentación, es un juicio, no es un juicio, es una instancia consultiva que no es vinculante respecto de la situación
que se está viviendo en el Medio Oriente, básicamente de la ocupación israelí de los territorios palestinos, que es distinto, hay que decirlo, a lo que se está viendo en el fondo por la demanda de Sudáfrica. Ese es un tema penal, es distinto, tiene otro tipo de implicancias. Este es un tema resolutivo que esperan que se pronuncie la Haya respecto a lo que está sucediendo, a modo también de jurisprudencia, pero no tiene mucho impacto real, pragmático, directo. Por ejemplo, en el 2004 la Haya se le preguntó también por el tema de Palestina e Israel, y dijo que este muro que se había construido era completamente ilegal y atentaba contra los derechos humanos, y aquí había que votarlo, y hasta el día de hoy el muro persiste. Sí. Claro. Esto es un caso, claro, y esto es un caso previo a la guerra, ya, o sea, previo a octubre del año pasado, tuvo instancias de presentación escrita, y ahora son las presentaciones orales, y sería la segunda vez entonces que la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que es el máximo órgano jurisdiccional, ¿verdad?, el máximo tribunal de Naciones Unidas, se pronuncia sobre Palestina. Hoy día presenta Chile hacia el final de la jornada otros países, como para darse un poco la idea de quién más está. Ayer habló Palestina, ¿verdad? Hizo su caso y es sobre la ocupación y fundamentalmente sobre los asentamientos, ¿verdad?, judíos en territorios palestinos. Bueno, está Chile, está Bolivia, Brasil, pero también está Canadá, está Sudáfrica, que, como decías tú, es el que presentó la causa por genocidio, ¿verdad? Está Estados Unidos, está Francia, está Cuba, Egipto. Variopinto. Bueno, variopinto. Hay muchos países árabes, evidentemente. Está Irlanda, está el Reino Unido, está Noruega. Hay de todo, España. Así que se van a escuchar hasta el 26 de febrero. Son los alegatos. En Chile hubo bastante discusión sobre por qué Chile estaba. Esto lo va a hacer Jimena Fuentes a todo esto. Sí, la subsecretaria. La subsecretaria, la ex agente también de nuestro país ante la Haya, ex directora de Fronteras y Límites. ¿Fue directora de Fronteras y Límites? Me entró la duda. Sí, yo diría que sí. Bueno. No recuerdo. Eso lo pongo entre paréntesis. pero una de las grandes destacada carrera, abogadas, sí, una de las grandes abogadas internacionalistas que tenemos. Y la pregunta era por qué Chile estaba participando de esto, además en el contexto de la guerra, y la verdad es que el gobierno ha dicho, y el canciller ha dicho, que esto es un asunto como de la soberanía palestina también, ya, y que no tiene que ver con la guerra, sino que tiene que ver con el respeto del territorio palestino, pero evidentemente que al darse en el contexto de la guerra en este minuto entre Israel y Hamás, tiene una fuerza que es diferente, aunque no sea es el fondo del asunto que se está discutiendo. Oye, y mientras tanto está la discusión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad?, en Nueva York, porque se va a ver una moción de Argelia, ya que está como miembro no permanente en este minuto, uno de los 10 miembros no permanentes del Consejo, pero Estados Unidos no quiere apoyar esa moción porque es por un cese al fuego definitivo, ya cuando está toda la situación de Rafah en el sur de la Franja de Gaza, donde Israel está diciendo que va a entrar muy pronto y que la gente salga de ahí. No está muy claro hacia dónde podría salir. Pues también atrapado. Claro. Entonces la situación humanitaria, la verdad es que ya no da para más, con la cantidad de muertes que ha habido por esto, independiente de lo que origina la guerra. Pero Israel está actuando de una manera que no le está dando opción a ninguno a los civiles de poder protegerse. Claro, y además porque ha sido tal la fiereza del contraataque israelí, porque obviamente esto es una respuesta a lo que sucede en ese horrible ataque con rehenes, con más de 1.000 muertos, etcétera, en el sur de Israel. Pero ha sido tal la fuerza y lo poco, y finalmente lo poco equilibrado que son las fuerzas en este caso, que finalmente le ha dado poca alternativa a la comunidad internacional, incluso a antiguos aliados, de salir a defenderlo con la vehemencia que se hizo en el pasado. Porque claro, ha sido largo, ha sido muy fuerte, ha sido con una inusitada fuerza y con ¿verdad?, con cero
paridad respecto a la capacidad que tiene uno u otro bando para defenderse. Yo entiendo que Israel quiere que se vuelvan los rehenes, que obviamente que viven siempre en un estado de complejidad respecto a que siempre puede ser atacado, pero yo creo que la estrategia que adoptó Netanyahu y su gobierno finalmente le está jugando en contra. Respecto a Chile y los alegatos hoy día en La Haya, Consuelo, hay un punto nomás que puede ser un poco complejo para el gobierno chileno y tiene relación con que en general todas las actuaciones de Chile en La Haya han sido políticas de Estado, donde se invita a la oposición, a la moneda, a ver cuando se está juzgando, cuando se está deliberando, donde los agentes y los ex cancilleres generalmente también son portavoces de la visión de Chile, siempre una cosa muy mancomunada, y esta situación en particular muchos creen que es más bien una causa del propio presidente, y que eso podría, claro, producir cierto ruido respecto a una política y un modo de hacer las cosas en términos internacionales que Chile siempre ha tenido. Sin embargo, otros consideran que esa como política de Estado, digamos, tenía que ver con las presentaciones en las que estaba participando Chile y que eran juicios, ¿verdad? Claro. Y que eran juicios donde las resoluciones hay que cumplirlas, que es diferente a esta, donde es una opinión, es una recomendación que va a hacer la Corte. Pero también es cierto que Chile no había participado en la del 2004, había votado, porque esto se vota después, pero que no había hecho una presentación escrita ni bueno. Porque Chile tampoco, o sea, a todos nos preocupa la paz mundial, por supuesto, ¿no? Pero Chile es un país que está muy lejos del conflicto, o sea, no es incumbente y no tiene directa relación. O sea, Pero Chile tiene, yo no tengo tan claro eso, porque podríamos invitar a alguien a conversar de esto. Lo conversamos el otro día con el canciller, pero finalmente en Chile está la colonia palestina más grande. Sí. En el extranjero. Entonces siempre se dice, bueno, no exportemos el conflicto, no lo traigamos a Chile. La colonia israelí también es muy importante, es uno de los pocos países donde pueden convivir y conviven donde han convivido bien, históricamente. Sí. Exactamente. Pero por otro lado es innegable que aparte de la situación de la guerra, donde Chile ha tomado como una posición más de denunciar y que se hagan investigaciones, y está haciendo también una presentación al respecto en organismos internacionales, de que se investiguen las violaciones a los derechos humanos de ambas partes, ya tanto de Hamás como de Israel. Pero en este caso, que tiene que ver con el respeto al territorio palestino, ahí a mí la verdad es que no me sorprende tanto que Chile tenga una posición y haya... Claro, hay un vínculo, veremos exactamente qué es lo que dice. Veamos qué es lo que dice en qué consiste exactamente la exposición que va a hacer hoy día en la tarde, entonces, porque como decíamos, cierra la jornada la abogada Jimena Fuentes. Eso, 8:25. Atacama. Atacama. ¿Vuelven o no vuelven las clases? ¿Eso? Sí, ¿te acuerdas que hubo un extensísimo paro el año pasado que comenzó a fines ya de septiembre, octubre? Estuvieron muchos meses los alumnos sin poder ir a los colegios públicos de esa zona, producto básicamente de que los profesores decían que no estaban las condiciones dadas para poder hacer clase, que los establecimientos educacionales estaban en paupérrimas condiciones. Esto de alguna manera contradecido por las autoridades, que decían que sí, efectivamente habían algunos colegios que no estaban tan bien, pero que otros sí, que había que hacer ciertos arreglos, pero que sí se había condiciones para hacer clases. Después se llegó a un acuerdo, finalmente, después de muchos dimes y diretes, donde según el Estado, según el gobierno central, ellos trataban de ir a arreglar los colegios y los tenían cerrados con machete y cerrados con más o menos eran las expresiones que se usaban, con candados, y que no podían entrar, que no se les dejaba. Finalmente se llega a un acuerdo a fin de año donde la autoridad central se compromete a hacer los arreglos necesarios a la infraestructura para que los alumnos pudieran volver a clase, porque básicamente los grandes perjudicados
afectados de toda esta situación fueron los estudiantes que ya llevaban muchos años de retraso por la pandemia, por el estallido, por un montón de razones, y porque además Atacama es una de las regiones que presenta más retraso, por ejemplo, en lectoescritura en los niños, Consuelo. O sea, hay estudios previos respecto a lo compleja que es la situación educacional en esa zona. Bueno, se llegó a este acuerdo y cuando ya estábamos contentos, optimistas, porque los niños iban a poder volver a clase, etcétera, los padres que estaban muy preocupados por esa situación, hace algunos días el Colegio de Profesores anuncia que no está nada de claro que puedan volver a clases porque la autoridad no ha cumplido con las promesas, que los colegios siguen en muy mal estado, que hay problemas básicos de salubridad y que están muy preocupados ellos porque no, hasta el momento, y faltan 2 semanas, no están las condiciones para volver. Y bueno, y salió la autoridad, la directora del SLEP de Atacama. Esta fue una entrevista, sí, porque no la alcanzamos a comentar, que fue ayer sí. Ayer estuvo Aguilera, sí, el presidente del Colegio de Profesores estuvo en Duna en Punto, y claro, ya había empezado a sonar, y ayer explicó justamente en extenso la posición del Colegio de Profesores, y hoy en el Mercurio le responde, y en otros diarios también, le responde la directora del SLEP de Atacama y dice que no, que están avanzando, que van muy bien y que ya pronto van a dar a conocer la lista de los avances, y que sí, que efectivamente faltan un par de cosas, pero que no sería tanto y que las condiciones para volver estarían. Ahora, la duda que hay rondando... El gobernador estaba leyendo que el gobernador de Atacama decía que los trabajos comprometidos no se habían realizado. Entonces, habría que ir a Atacama a mirar. Claro, habría que ir a Atacama a mirar. Ahora, yo lo que yo no entiendo, y luego de tantos meses en que los colegios no pudieron, los niños no pudieron ir al colegio por las condiciones o por las situaciones, porque hay mucho de guerrilla política, quién sí, quién no, etcétera, no se hagan las labores necesarias para que vuelvan a toda costa, para que no hayan excusas, para que los alumnos no puedan volver. Y por otro lado, los profesores que no respondan a su llamado vocacional, que es enseñar, y que todo sea un problema para poder sentarse y que los niños puedan aprender. Estamos hablando de una generación probablemente con deficiencias graves de educación, una generación que va a tener el día de mañana además graves deficiencias probablemente en su desarrollo profesional, laboral. Sin comentario, agrégale la etapa COVID, entonces. Además, la etapa COVID, todo el tema de la pandemia, o sea, es mucho tiempo el que llevan, y eso va a tener un impacto, querámoslo o no, primero en esos niños, pero también en el país, porque finalmente necesitamos un capital humano desarrollado, con habilidades funcionando, con buena capacitación, con buen entendimiento, con buen aprendizaje y con buen backup para que ellos puedan desarrollarse en su potencialidad, y esto también ayuda en la productividad del país, que es un tema que es bien complejo en nuestro país. O sea, tenemos problemas de productividad serios y hace bastante tiempo. Por lo tanto, esto obviamente va en la dirección completamente contraria a lo que debiéramos estar pretendiendo como país. Absolutamente. Podrías al SLEP de Atacama, José Ríos. No, Piedad. No, pero es que me da rabia, Consuelo, porque encuentro que sí, se está jugando con el futuro de los estudiantes, de los jóvenes, y finalmente también de los intereses del país. Yo no puedo creer que haya tanta mezquindad, la verdad. Sí. Me cuesta mucho creerlo. Sí, debería haber como un juramento hipocrático en versión... de versión profesores, total. Total, sí, así es. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Pensé que nos íbamos a ir a la pausa, chiquillos. ¿Les parece? ¿Sí? ¿O no? ¿O mandaron otro? Sí. Yo sigo órdenes. Sí, está muy bien. Ya, yo no había leído, parece. Bueno, saludemos a nuestros auspiciadores, Consuelo. Me parece. ¿En qué piensas, José? ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hace que la tecnología simplifique tu vida. ¿La Alemana en la Plaza Egaña? Sí. El Centro Médico Plaza Egaña de Clínica Alemana tiene imágenes, laboratorio clínico y consultas médicas en más de 20 especialidades. Agenda tu hora en clinicaalemana.cl. Contratar tu SOAP en 2024 en consorcio.cl desde 3.090 pesos. Es muy simple y además conveniente, porque al contratarlo también participas en el sorteo de 1 millón de pesos. Relaja tu marzo, así de simple, porque es 100% online. Fácil, rápido, relax, porque te ahorras todo el trámite. Si eres fanático del sur, sus montañas, volcanes y ríos, eres fanático de Mita Rent a Car, porque están presentes en Temuco, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas. No esperes más y arrienda tu auto en mita.cl. Este verano, firma documentos desde Río de Janeiro, coordina tu equipo desde Puerto Varas o firma masivamente desde el Empire State. No importa tu ubicación, nuestro ecosistema de soluciones digitales te ayuda a cumplir tus objetivos laborales a lo largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable. Estés donde estés, Talana te acompaña. Work from anywhere, Talana Anywhere. Familia, nos vamos de viaje de verano. Yo voy de copiloto. Ah, pero yo elijo la música. Yo llevo los sanguchitos. Yo cargo el Toby. Yo escojo dónde pasamos a comer. Paren. ¿Pero y el auto? ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a mita.cl, elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas Latam Pass. Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. A ver, y seguro otra vez no encuentro nada. ¿Qué pasó, viejo? Estoy intentando contratar el seguro obligatorio para pagar la patente. Ah, es que estás en el lugar equivocado. Tienes que entrar a consorcio.cl. ¿A consorcio.cl? Sí, pues puedes contratarlo 100% online, fácil y sin fila. Oye, gracias. Estos cabros de ahora se la saben todas. Ándate a la segura. Entra ahora a consorcio.cl y contrata tu SOAP 2024. Simple, rápido y sin trámites. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. Y ya estamos de vuelta, Consuelo. Estamos esperando conectarnos en un ratito más con nuestro entrevistado. Nos contabas tú fuera de micrófono que a Sánchez está volviendo a hacer noticias. Oye, sí, ¿te acuerdas de Julián Assange? Sí, inolvidable. Es que no sé, a mí yo como que de pronto fue como, ¿dónde está preso? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué pasó? Este es el fundador de Wikileaks, ¿recuerdan? Australiano de nacimiento, hacker y
un personaje finalmente muy polémico, porque lo que hizo fue permitir que se publicaran a través de su plataforma Wikileaks muchos documentos que revelaban las maneras en que funcionan, entre otras agencias, digamos las agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos y otros asociados, y a él se le persigue hace muchos años ya, y lleva 5 años preso ya acá en Gran Bretaña. Recordemos que a él lo querían extraditar en un minuto a Suecia porque tenía unos cargos. ¿No estuvo en Ecuador en una época? No, estuvo en la embajada de Ecuador acá en Londres. Eso, sí, algo me acordaba. Tuvo 7 años. Sí, vivía a ver, déjame revisar. Fue como el años. embajador, 7 casi. años. Duró más que el embajador. Sí, claro, en la época de Rafael Correa, sí, por la defensa de la libertad de expresión. A él lo persigue el gobierno de los Estados Unidos hace muchos años. Pero lo persigue por una ley de espionaje, que es bastante curioso porque en general esa ley de espionaje se aplica para los que filtran o los que se roban la información, no para quienes lo publican. Y por eso se considera que Assange finalmente es una persona que es perseguida políticamente, porque lo que hizo es la pega que hace cualquier periodista, claro, finalmente conseguirse información relevante y publicarla. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando esa información puede poner en Estados Unidos en peligro la seguridad del país? Y él, entre otros, por ejemplo, publicó un video donde en Bagdad, digamos, donde mueren civiles y mueren 2 reporteros de Reuters que estaban cubriendo en Bagdad en ese minuto. Ya esto fue el año 2010 cuando él publica ese video de Wikileaks, que son parte de los materiales que le pasó Chelsea Manning. ¿Te acuerdas que era un analista de inteligencia, un soldado, sí, que luego hace una transición y no me acuerdo cuál era el nombre cuando tenía género masculino, digamos, pero luego se convierte en Chelsea Manning. Y a ella Obama la perdona, pasa varios años en la cárcel, pero finalmente la perdonan, ¿ya? Le dieron y sin embargo a Assange lo siguen persiguiendo, ¿ya? No vamos a decir que Assange es una persona muy agradable, ni mucho menos. No, no es nada simpático, es como no es nada simpático. Sí, es bien curioso. Y bueno, y al final a él cuando cambia el gobierno de Rafael Correa, lo sacan de la embajada donde él se había asilado y donde estuvo por años. Muy cómodo. Y cuando llega el gobierno de Lenín Moreno, lo sacan de la embajada de Ecuador en Londres y lo toman preso por el caso sueco, porque sabía, en el fondo, porque era una ya en realidad, ya porque en el caso sueco, porque se había escapado, ya entonces eso, al escaparse del caso sueco y asilarse en la embajada de Ecuador, había roto, digamos, no sé, había quebrado la ley, quebrantado la ley, que habría quebrantado la ley, ya. Bueno, y al final sigue por esta causa, entonces, y ahora por la causa de que está tratando de que no lo extraditen a los Estados Unidos, ¿ya? Y lleva 5 años preso acá. Entonces yo me pregunto en realidad, y eso es lo que se va a ver ahora, entre hoy y mañana, ¿ya? No se sabe si él va a declarar desde la cárcel o va a ir. Esta es una causa que involucra a todos los defensores. ¿No prescriben este tipo de cosas? Porque es que no lo han juzgado a él. En el caso sueco había prescrito y por eso lo perdonan en el caso sueco. ¿Ya? Y en realidad él siempre dijo que el caso de sueco era para llevarlo desde Suecia a Estados Unidos. ¿Ya? Pero llama la atención de por qué Biden nunca lo ha perdonado. Porque Obama, como decíamos, perdonó a Chelsea Manning, quizás porque pasó un tiempo en la cárcel. Ahora, yo creo que si lo juzgaran a él y lo llevaran, seguramente le contarían ya todos los años que ha estado preso en el tema de la extradición. Pero probablemente hay algo de simbolismo también ahí, Consuelo, respecto a que fue juzgado en suelo norteamericano. Yo creo que en ese tema probablemente la autoridad norteamericana, para ellos es importante que rinda cuenta y que enfrente la justicia norteamericana, y quizás ahí pensar en algún tipo de indulto, amnistía, qué sé yo. Pero me imagino, no creo que lo perdonen a la distancia. Sería muy, muy, no sé, muy raro. Sí. Bueno, este caso se ha visto en las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, se ha visto en todos lados. En Inglaterra, la Corte Suprema, el gobierno a través de Priti Patel, que era en su minuto la encargada de la Home Secretary, digamos como la
como la ministra del Interior, por así decirlo. Ya había dado la autorización, y como te decía, esto se vio en la Corte también, para que lo extraditaran y enfrentara el juicio en los Estados Unidos, pero él tenía una última instancia de apelar, que es la que se está viendo ahora. Ya no puede alargar más el caso, si bien está preso aquí, pero él evidentemente no quiere ser enjuiciado en los Estados Unidos, y se argumenta que, no sé, que podría enfrentar 100 años de cárcel, aunque es en la versión más mala, Claro. o en la versión más extrema, pero otros dicen que en realidad probablemente serían 3 o 4, entonces probablemente tiene que ver con lo que dices tú, con el simbolismo, ¿verdad?, de que enfrente a la justicia en territorio estadounidense. Así que veremos qué es lo que sucede entre hoy y mañana. Entonces se va a ver esta causa en los tribunales aquí en Londres, y veremos si lo extraditan o lo dejan libre. Sí. Sí. 8 de la mañana, 42 minutos. Y en un nuevo capítulo, tenemos hartas teleseries en Chile, hartas películas, series, y una de estas es el caso Factop, el caso de los hermanos Sauer, que tenían este factoring y esta corredora de bolsa que se venía investigando hace un buen tiempo, y que ya estalló a todas las portadas de los diarios y noticieros cuando se conoció este audio que revelaba una conversación entre la abogada Leonarda Villalobos, el abogado Luis Hermosilla y Daniel Sauer, uno de los socios y dueños de Factop, respecto a las posibles, en ese momento se hablaba de que había que pagarle a funcionarios de la CMF y del Servicio de Impuesto Interno, y se corría una larga lista de sociedades en las cuales estarían recibiendo boletas falsas, ideológicamente falsas, etcétera. Bueno, ayer tengo entendido, Leonarda Villalobos, que es una de las protagonistas de esta grabación, de hecho fue ella quien graba la conversación, se querelló en contra de los hermanos Sauer y el padre también de los hermanos Sauer, y también contra Rodrigo Toppelberg, que es el otro socio de Factop. Y dice que básicamente ella presenta esta querella por asociación ilícita, por estafa, falsificación, y que ella en toda esta trama resulta ser la mayor damnificada. Y en esta querella, que tiene alrededor de entre 15 y 20 páginas, Leonarda va contando cómo conoció a la familia Sauer, cómo trabajó con ellos, explica esta operación que hizo antes con Rodrigo cuando tenía un tema con impuestos internos por una propiedad, y explica que ahí no se hizo nada incorrecto, que solamente se apeló, que se buscaron distintas maneras para solucionar el tema, y que finalmente se solucionaba de manera correcta, y que en ese momento ella entabla una relación muy cercana con los Sauer, incluso ella empieza a ver al patriarca de los Sauer como una figura paterna, etcétera, etcétera, y que finalmente esta relación se desvirtúa porque de alguna manera estos hermanos Sauer la traicionan y comienzan a emitir estas facturas ideológicamente falsas a ella como persona natural, y también a la empresa, a la sociedad en la que ella trabajaba, y que esto habría sido una estafa, y que ella es una víctima de toda esta situación, y que justamente este audio que se conoce de la familia, que estalló y que dejó la crema, esa reunión se había realizado, y ella la había solicitado para juntarse con Luis Hermosilla y todo, y la graba para tener pruebas, para mostrárselas en ese momento a Rodrigo Toppelberg, de que habían dineros mal usados, que se estaban cometiendo delitos, y para dejar constancia de que ella había sido afectada también en toda esta trama. La querella fue... O sea que esto era como un cazabobos el que ella estaba haciendo, sí, que era una víctima, claro, que ella y que se estaba haciendo pasar por, entre comillas, mala.
Exactamente. Para que dijeran las cosas que dijeran. Claro, porque ella, según ella, que ella en una primera reunión con Luis Hermosilla, cuando estalla el caso Facto, pero estalla en chiquitito, cuando empieza a investigar la CMF, todos estos movimientos que hacían, Daniel Sauer llama a Leonarda Villalobos, su abogada, para contarle la situación, y ella le dice, mira, yo no soy la persona para mercado de valores, esa no es mi expertise. Entonces él acuerdan llamar a Luis Hermosilla, y en una primera reunión se establece que tenían que juntar 4.000 millones para comenzar a pagar las deudas y arreglar la situación. Y que ella va donde Rodrigo Toppelberg y le explica que, oye, acá esta cuestión no está fácil, no está complicada, y Rodrigo Toppelberg, que es el socio, le dice, no, si no te preocupes, este es un problema de caja que ya lo estamos solucionando. De hecho, yo tengo unas platas en Estados Unidos y las voy a repatriar para pagar la deuda, así que tú quédate tranquila. Y la Leonardo dice, no, esto es mucho más complicado, yo estoy viendo, acá hay emisión de facturas falsas, hay todo un esquema para financiar a un grupo económico, y según ella, que Rodrigo Toppelberg no le cree, entonces ella decide grabar la reunión, y también para enfrentar también a los Sauer, diciéndole, oye, además me estáis emitiendo boleta a mí, ¿por qué me de hecho en la grabación, no sé si tú te acuerdas, que ella le dice, oye, me estáis fregando a mí también, ¿por qué y a mi mamá. Y a mi mamá y a mi marido, y ¿por qué nos metía a nosotros en el cuento? Pucha, no seáis fregando. Ay, si nosotros somos familia, le contestaba el otro, etcétera, etcétera. Sí, que de hecho, bueno, no sé, uno puede decir cualquier cosa, pero en el contexto de la conversación era un poquitito random la mención que ella hace. Sí. En el contexto de esa grabación era, ¿y por qué está mencionando esto? No estaba como bien ligado al resto de la conversación que se estaba teniendo, pero bueno, como uno no entendía mucho el contexto, entonces... Bueno, de hecho, ella dice en un momento que ella trataba de ponerle el tema y como que no la pescaban, y todos fanfarrones. Y dice que toda esta conversación más que nada eran expresiones fanfarronas de estos tipos, y que ella en algún minuto quería forzar la conversación para llegar a ese punto, y que bueno, que finalmente lo logra. Y frente a la pregunta de cómo ella tiene estos datos y toda esta información respecto a las sociedades, bla, 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 y ahí en el fondo para ella aclarar sus posibles vínculos con funcionarios del Servicio de Impuesto Interno, y ella dice que ella no recibió la información desde Impuesto Interno, sino que la obtuvo de fuentes abiertas. Que juntó Ruth, que bueno, ella tenía acceso a las sociedades porque ella era la abogada justamente de Factop, y con esas empresas, y juntando punta con punta, y con fuentes abiertas, y poniendo el Ruth, que efectivamente ahora cuando uno pone el Ruth y sale todo de había juntado y había hecho esta lista, que es la que menciona latamente durante la grabación al final, que es como un caso de seguimiento, pero bien impresionante, que ella dice que no hubo ahí ninguna participación de funcionarios del Impuesto Interno, y que ella lo sacó todo de fuentes abiertas. Así que el tribunal acogió la querella de Leonarda Villalobos, y ahí se habla... Bueno, que la coja puede ser porque cumple con las formalidades. Por supuesto. Y para ella la mejor defensa es el ataque, pero decir ahora que en realidad todas las cosas que se dijeron ahí, ella no estaba involucrada. Es bien extemporáneo, dado todo lo que ha sucedido además. ¿O no? ¿Por qué? ¿Qué más ha sucedido? No, porque ella esta defensa, esta querella, este caso explotó hace ya un buen tiempo. ¿Por qué no lo dijo al tiro? ¿Por qué esperó todos estos meses para presentar la querella? Encuentro que, no sé, no... O sea, que la demora en presentarla dice algo. Claro, hay una elaboración al menos. No puede ser bueno, quizás una forma, quizás son tiempos de los abogados, etcétera, pero claro, es toda una maraña que se complica aún más. Ahora, hay que decir que Leonarda Villalobos ha declarado varias veces en la justicia, y al parecer ha prestado bastante ayuda y ha entregado bastantes datos. Son las 8:50. Y ya está el teléfono Diego Cabot, él es periodista de La Nación, y tenemos mucho tema que conversar con él, así que vamos directo... De la Nación de Argentina. De Argentina, sí, exactamente, de la Nación de Argentina, exactamente. Así que buenos días, Diego, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Bueno. Partimos con las cifras, ¿te parece, Consuelo, históricas de pobreza que se conocieron a comienzos de esta semana en Argentina? Superan largamente lo que habíamos conocido hasta entonces, y ahora hay toda una disputa respecto a quién es el responsable. Cristina Kirchner ha salido a la prensa a culpar al presidente Javier Milei. Javier Milei, en cambio, dice que esta es la herencia de la casta. Son un dibujo, no sé a qué se refiere con eso, de una charla, ¿verdad? El presidente también bastante polémica en el día de ayer. ¿A qué se refiere con estas cifras de pobreza que serían un dibujo? Bueno, en realidad lo que está diciendo el presidente, lo que quiere decir es que están dibujadas, que es una forma coloquial de decir acá cuando están, si querés, tocadas o tienen números que son intereses, que tienen algún tipo de interés para demostrar algo. Más allá de esa postura del presidente, me parece como que hay algo que la política argentina todavía no asume, que es que efectivamente la pobreza está en el rango por encima del 50%, ¿no? Hay algo que se llama, o que le dicen muchos que estudian ese fenómeno, la espuma de la pobreza, ¿no? Que es algo así como la cerveza, ¿no? Por eso le dicen eso. Que es cuando vos medís la pobreza solamente por ingresos, no por acceso a, por ejemplo, a servicios públicos o a educación, sino solamente por ingresos. Obviamente que vos, si le ponés algo de dinero en el bolsillo mediante un plan directo, un plan de asistencia directa a una persona, la sacás de ese, la subís, por así decirlo, por encima del mojón que se establece como que una persona las transferencias pobre. del Estado. Claro, y obviamente si le sacás eso, la persona cae por debajo. Ahora, estructuralmente esa persona no cambia su condición, ¿se entiende? Si vos ponés arriba de, por decir algo, de mil unidades, quien no cobra 1.000 unidades o 1.000 pesos en Argentina, que obviamente estoy hablando del billete de mínima denominación, no estoy hablando en serio, pero simplemente digo, como para entenderlo, si vos ponés que todas las personas que están por debajo de 1.000 pesos son pobres, bueno, pues si vos le pones unos pesos en el bolsillo y la llevas a 1.001, esa persona deja de ser pobre estadísticamente. Sin embargo, estructuralmente no cambió su condición, ¿no? Entonces, digo, me parece que más allá de discutir minucias, que puede ser si la cifra está por encima, por debajo de lo que debiera ser, me parece que la política argentina debiera dejar de discutir sobre esto, mostrar un signo de una vez por todas de madurez y avanzar en soluciones concretas. Ahora bien, ninguno de estos procesos, a ninguno de estos procesos se llega por 1 mes y medio de gestión. Estamos de acuerdo por eso, ¿no? Son procesos muy avanzados de una sociedad que ha venido empobreciéndose desde hace muchísimo tiempo, a la vista de todo el mundo, por lo cual, digamos, me parece que es absolutamente inútil e inoficiosa esta discusión, no solamente impulsada, o si querés, con cuestiones, con intereses absolutamente egoístas. Pero digo, adelante de todo el mundo, lo hemos hablado 1000 veces en charlas con ustedes, incluso en algunas visitas a Buenos Aires, que cuando en los procesos electorales que nos hemos juntado con vos o con Matías, hemos hablado del proceso de pobreza creciente de la Argentina, con lo cual digo, me parece que entrar en una discusión si es culpa tuya o culpa mía, casi te diría que me parece una posición absolutamente miserable y repudiable de quien sea, ¿no? De uno o de otro. Claro. La Argentina está en un proceso que hace más o menos 12 años que no genera empleo privado de calidad, y eso se ve en cifras de todo tipo. Y a su vez, cuando vos medís la pobreza solamente por ingresos, como se hace en Argentina, no, como te digo, no por acceso a vivienda digna, a educación, a servicios de salud, a servicios públicos, sino solamente por ingresos, los efectos de la inflación en ese índice son devastadores, todos lo sabemos. Y la Argentina terminó el año con una inflación de 220%. Entonces, me parece, como te digo, una actitud absolutamente repudiable de la política que no se haga cargo de lo que ha sucedido, ¿no? Y que empiece a buscar culpables cuando
esto fue un proceso de deterioro que lleva décadas y que la Argentina lo vio, digamos, fue a cielo abierto, ¿no? Fue un proceso de deterioro a cielo abierto visto absolutamente por todos, incluso mismo la salida o la llegada, pero digo, como la salida como si fuese de un exponente nuevo de la política, como es Javier Milei, que lo llevó a la presidencia, justamente tiene que ver con este proceso de deterioro de tantos años. Y en ese sentido, ¿tú ves luces, ves señales respecto a una recuperación probablemente lenta, difícil de la economía, con las medidas que está tomando el presidente Milei, que bueno, hay bastantes que están bien topadas? O sea, la ley Omnibus nuevamente fue postergada su votación, y eso obviamente pone más piedras en el camino, ¿no? Sí, absolutamente. A ver, Milei, el presidente Milei tiene como un as de espada, ¿no? Nosotros jugamos acá un juego de cartas que se llama el truco, donde el as de espada es la carta más importante, que en general se guarda para la última jugada, ¿no? Y ya sabiendo que nadie puede tener ninguna carta superior, o sea que da como una seguridad tener esa carta cuando uno recibe, cuando dan, ¿no? Con lo cual, digo, el as de espada que tiene Milei es bajar la inflación. Y lo van a juzgar, la Argentina lo va a juzgar en el corto plazo electoralmente el año que viene, cuando son las elecciones de medio término, lo va a juzgar por si pudo, respecto de si pudo o no pudo bajar la inflación. Todo lo demás te puedo asegurar que va a ser absolutamente secundario respecto de la prioridad tan grande que hay en la Argentina de bajar la inflación. Cuando digo bajar la inflación significa poner el avión, digamos, con la trompa hacia abajo, ¿no? Esa curva que vino subiendo desde hace muchísimo tiempo en la Argentina. Pensá que hace un año y medio, cuando Argentina cambia los ministros de Economía y finalmente termina llegando Sergio Massa a ser el ministro de Educación, que termina siendo el candidato, la Argentina tiene una inflación anual de 75% y termina su gestión con cerca del 180 o 190% más, ¿no? Con lo cual, digamos, la Argentina necesita y va a valorar muchísimo a quien ponga, digamos, esa curva hacia abajo. Si Milei logra eso, todas las discusiones respecto de la política, respecto de los consensos, respecto de las formas, respecto de todo, van a ser absolutamente secundarias para un electorado que está esperando como nada que solucionen el tema de inflación, ¿no? Porque vos sabés lo que significa, nosotros te lo podemos contar en carne propia, lo que significa todos los meses perder poder adquisitivo, todos los meses entender que lo que estaba relativamente cerca se alejó un poco más, digo, algún bien de consumo, algún bien... que la falta de financiamiento ya no solamente para los sectores industriales, sino la falta de financiamiento absoluto para todo el consumo, para cualquier persona que quiera comprar un bien en la Argentina, ¿no? Yo siempre digo que la Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo donde uno va a comprar un inmueble de 200, 300, 400 mil dólares con la plata en un bolso y en efectivo, porque no hay ningún tipo de financiamiento. Eso ha determinado que la clase media, que los sectores totalmente disímiles de la sociedad, los que tienen más y menos ingresos o menos ingresos, estén hermanados por la falta, digamos, de proyección que tiene una persona en Argentina, a propósito, entre otras cosas, pero fundamentalmente de la inflación. Entonces, Milei va a ser juzgado por eso en el corto y en el mediano plazo. Las medidas que ha tomado claramente es básicamente un torniquete fiscal y un torniquete monetario. No se gasta más de lo que entra y no se imprime un peso, salvo para comprar moneda extranjera, ¿no? Para comprar moneda y para comprar dólares y hacerse de reserva de central. Es una receta absolutamente ortodoxa y la duda, pero pareciera eficiente, porque efectivamente la Argentina ya ha puesto la trompa para abajo, ¿no? Ayer el ministro de Economía, en una entrevista que dijo la inflación de este mes va a estar más cerca del 10% que del 20%, venimos una inflación de 25% en diciembre, este mes fue 20%. Sí, porque, espérate, es que tú decías, esa baja de 5 puntos en la inflación, porque antes tú me decías, bueno, nadie puede lograr cambios en un mes, o no se le pueden atribuir las cosas que suceden cuando llevas un mes y algo en el gobierno, cuando estábamos hablando de las cifras de pobreza. ¿Se puede atribuir a gestiones del gobierno el hecho, o a lo que ha hecho el nuevo gobierno, el hecho que igual la inflación haya bajado 5 puntos?
Bueno, lo que sucedió es que lo que tuviste en diciembre es un proceso de reacomodamiento de precios después de una ficción cambiaria y monetaria que había en la Argentina, ¿no? Donde había cantidades de precios que estaban absolutamente subsidiados y apalancados a una espera electoral. Entonces lo que hubo en diciembre fue un reacomodamiento de precios muy feroz, que generó lo que generó, ¿no? Una inflación del 5%. Ahora, ayer el ministro decía, y las cifras efectivamente le dan la razón, que cuando uno empieza a sacar lo que sería, digamos, los precios regulados que el Estado está dejando subir, por ejemplo, los servicios públicos que se regalaban, por ejemplo, la medicina prepaga, por ejemplo, bueno, cantidad de cosas, los combustibles, la dinámica de los precios de la economía no está subiendo a los niveles de antes. Y eso tiene una razón, ¿no? Tiene una razón, que la devaluación fue tan fuerte y el golpe en diciembre fue tan fuerte que la retracción del consumo, la retracción de la actividad económica es muy grande, y eso genera también que se baje, que baje la demanda y obviamente que baje el precio de los bienes, o por lo menos que no suba a los valores que venía, ¿no? Cuando vas a hacer una contracción monetaria y una contracción de la economía muy fuerte porque cambian los precios relativos de las cosas, bueno, pues es esperable que los bienes no suban. Ahora, el punto, digamos, que es la gran duda, es la paciencia social. Y eso es algo que todavía es imposible de anticipar, porque yo puedo ponerle, vamos a un ejemplo, yo puedo estar de acuerdo filosóficamente con que la electricidad tiene que valer lo que tiene que valer, la educación tiene que tener los valores que tiene que tener, la salud lo mismo, y eso es básicamente una cuestión ideológica, o si quiere, de entender la racionalidad de los precios, y otra cosa es poder pagarlo, ¿no? Y es absolutamente distinto, y ya lo que vemos es que tenés una Argentina que ya no puede pagar por los bienes y servicios básicos, y entonces la paciencia social que puede tener el presidente, que tiene debilidades muy fuertes parlamentarias, aunque él no las asuma, pero tiene debilidades en el Parlamento muy, muy grandes, bueno, eso obviamente que es un punto suspensivo respecto de la viabilidad de la receta hiperortodoxa que está adoptando. Claro. Sí, y en ese sentido, ¿cuál es el estado del arte de la famosa ley Omnibus, y además con el presidente insistiendo en que en el Parlamento son todos unas ratas, etcétera? Bueno, la verdad es que es una te diría, de los hemisferios que menos me cuesta, que menos entiendo sobre la postura del presidente, ¿no? Porque la Argentina viene de un proceso electoral largo, como ustedes saben, arrancó en las PASO en octubre y terminó en el balotaje en noviembre, en las PASO en agosto y terminó el balotaje en noviembre, pero en octubre, cuando se deciden los cargos legislativos, no te olvides que el balotaje es un mano a mano entre las dos fórmulas más votadas, pero ya todos los cargos selectivos, todos los cargos legislativos se terminan de elegir en octubre. O sea que en octubre él sabía que tenía una fuerza parlamentaria absolutamente limitada, y que iba a tener 30 y pico de diputados, y para tener quórum en la Argentina, ¿qué quiere? Diputados necesita prácticamente 100 diputados más para empezar a tratar una ley, no digo para sancionarla, sino para empezar a tratar una ley. Una ley en la Argentina no se empieza a tratar si no están sentados en sus bancas la mitad más uno de los diputados. Con lo cual no hubo una sorpresa en octubre. Posteriormente Milei se convirtió la persona Javier Milei, en un fenómeno electoral cuya consecuencia, cuya todavía entidad no sabemos cuál va a ser. Pero se convirtió efectivamente en un fenómeno electoral con una aprobación enorme de las cosas que decía, y ahora también de una parte importante de la sociedad sostiene su gestión. Lo cierto es que él es un fenómeno electoral impresionante que termina llegando a la presidencia con el 56% de los votos en un balotaje, pero su fuerza tiene una debilidad muy grande en la Cámara de Diputados, y te diría en el Congreso, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado. Con lo cual me da la sensación que debería haber apuntado siempre a generar ahí, buscar algún tipo de alianza parlamentaria que le permita no aprobar una ley ómnibus, porque yo te puedo decir, bueno, vos te desangrás en esta ley ómnibus, y mañana, cuando mandás otra ley, volvés a intentar la misma epopeya, ¿no? Con lo cual es difícil. Para hacer este tipo de reformas como las que Milei pretende, se necesitan algunas mayorías
que te acompañen un tiempo, ¿no? Que estén de acuerdo filosóficamente en tus planteos legislativos y que te acompañen como para dar certidumbre a una sociedad que necesita efectivamente ver los cambios, ¿no? Con lo cual digo, me da la sensación que implosionar o poner explosivos en el lugar donde más debilidad tenés, que es el Congreso, tratar como trata a los diputados, que pueden tener 1000 errores, pero los necesita, porque Argentina tiene una forma de gobernar que es a través del paso legislativo de la gran cantidad de iniciativas, especialmente las que tienen que ver con la economía, con los impuestos y demás. Me parece como que es un error político muy, muy grande del presidente, ¿no? Atacar de la manera que ataca a quienes necesita en el lugar donde más debilidad tiene. El año que viene, quizás, en las elecciones de medio término, si él logra, como te digo, bajar los índices de inflación y demás, y la sociedad lo acompaña, posiblemente necesite mucho menos a estos legisladores. Pero ahora tiene una debilidad parlamentaria, ¿no? Claro. Diego, como te digo, implosionar todos esos puentes me parece una jugada tremendamente arriesgada. Diego, antes de irnos te quiero cambiar de tema y preguntarte respecto a la situación de la visita del canciller, ex primer ministro de Inglaterra, David Cameron, a las Malvinas, y el revuelo que ha causado sobre todo en la provincia, pero también a nivel nacional, y un silencio hasta el momento desde la Casa Rosada, desde el presidente Milei, que sabemos que es cercano al gobierno inglés. ¿Cómo puede esta situación configurar un escenario de respaldos o rechazos a la gestión del presidente Milei? ¿Y qué se espera sobre su actuación en este tema? Bueno, el presidente Milei tuvo reuniones larguísimas que dejó, digamos, hizo trascender, de hecho, con fotos y demás y comunicados en Davos con el propio Cameron, ¿no? Hay cantidad de fotos de reuniones, fue una de las cumbres, si querés, más importantes que tuvo en Davos, que fue un lugar donde estuvo en enero, como sabes es el foro, y donde tuvo también una alocución bastante polémica respecto de sus postulados y demás. Pero lo cierto es que ahí se vio con Cameron, se pensó, digamos, que, o si querés, quienes analizan el mundo de los gestos, en algún punto decían, bueno, un presidente no se reúne con un canciller, no se reúne con otro presidente. Lo cierto es que Milei y las formas de la política tradicional nunca se llevaron bien. Él sí se reunió con Cameron, estuvieron ahí y parecía como que se iba a avanzar, si querés, en algún tipo de relación como la que hubo en su momento con el gobierno de Menem, con Inglaterra, ¿no? De avanzar con pequeños pasos hacia una, si querés, como hacia dejar la confrontación como, digamos, como idioma común entre ambos lugares, ¿no? Esta visita de Cameron, sin duda, que deja un poco, si querés, en offside aquella reunión y aquella expectativa, porque no solamente que visita las Malvinas, que tiene todo el derecho a hacerlo, porque es un territorio reconocido por ellos, no reconocido por la Argentina, pero reconocido por los británicos, pero, digamos, está obviamente que lo que se habló de la autodeterminación de los pueblos, que es básicamente la teoría que hoy por hoy rige el derecho internacional en una cantidad de factores, bueno, sin duda que pone un poco puntos suspensivos a aquella reunión tan cercana que hubo entre Milei y Cameron hace poquito tiempo, ¿no? Malvinas es un tema tremendamente irritante para la Argentina, de que la política argentina no ha sabido cómo manejarlo, ¿no? Sabemos que el kirchnerismo lo que ha hecho siempre es como alimentar o condimentar ese punto también como un lugar de confrontación, ¿no? Con los imperios del mundo, ¿no? Que es una suerte así como de, digo, lo pongo entre comillas esto, ¿no? Como es básicamente esos postulados de confrontación que siempre le gustaron al kirchnerismo, ¿no? La sensación es que por ahora queda un poco stand-by aquella relación tan cercana. Habrá que ver en el próximo momento cuando Milei se vuelva a encontrar en alguna de estas cumbres con funcionarios de alto rango de Gran Bretaña, ¿no? Cómo sigue esa relación. Perfecto. Bueno, hay que considerar también que están, yo estoy en Londres en este minuto, entonces también todo tiene que ver con la campaña aquí, o sea, con la debilidad con que están los Tories, y creo que la visita de Cameron a Malvinas también tiene que ver con eso, con enviar señales porque la verdad es que todo indica que si se van a una elección van a perder.
Entonces creo que también hay que entender en ese contexto esa visita del canciller para allá. Diego Cabo, un millón de gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, que estés muy bien. Gracias, Diego. Bueno, les mando un saludo enorme. Disfruta Londres. Chao. Gracias. Chao. Eso fue con Yapa el programa de hoy. Yapa, sí, una buena Yapa. Sí. Está entretenido el Son tema. las 9:11. Qué rico, qué relajo. Sí. Estos días. Así da gusto, José. Nadie nos reta, nadie se enoja. Muy bien. Ya. Qué rico. Bueno, Ya, tengan un Consuelo. estupendo día. Abrazo, hasta mañana. Chao.